Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en su programa de temas, lemas y dilemas en el canal Patrio. Los saluda en este momento su amigo y compañero David. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muchas gracias. Y Oscar Leslie, su servidor. El compañero Jorge Luis Vargas Carrasco el día de hoy tiene otras actividades, está dictando cátedra en algún lugar, no es cierto, está haciendo cosas de carácter personal, pero pues ahí nos está siguiendo en este momento. Bien, pues el día de hoy vamos a tratar o iniciar un tema que nos parece es relevante por las condiciones en que el país va a transitar en los próximos 6 años. Nos vamos a referir de inicio, insisto, en un tema que tiene como relevancia central ni más ni menos ser uno de los factores de la producción, que es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo vista desde la perspectiva de su replanteamiento para contratarla, es decir, para usarla a nivel de lo que es la Ley Federal del Trabajo y la pretendida reforma que ha venido anunciando la derecha en este país desde hace 12 años. Desde que Fox llega, él quiere concluir con las reformas estructurales, esas reformas estructurales pactadas por la derecha cavernaria de este país y de toda América Latina y de todo el mundo, como lo estamos observando hoy en España, en donde las reformas estructurales pasan necesariamente por aniquilar los derechos de la colectividad, y en este caso de los trabajadores. ¿Cómo ves tú el tema de inicio, mi buen David? Sí, muy buenos días, gracias Oscar. De entrada lo que quiero comentar es que se trata efectivamente de un tema que tiene que ver incluso ya con las amenazas que ha planteado la inminente imposición de Peña Nieto, ¿no? Por un lado, el señor habla de reconciliación nacional, dice él que al tomar posesión impulsaron procesos de reconciliación nacional en el país, y por otra parte, de manera contradictoria, se habla ya de imponer reformas estructurales, es decir, pues es un contrasentido, en virtud de que el asunto de las reformas estructurales, que es la reforma en materia laboral, en materia energética, en materia hacendaria incluso, no tiene que ver con una necesidad para este país. Este país, en mi opinión, tiene que ver con la aplicación estricta de la ley en materia, digamos, salarial, que es uno de los aspectos ahorita fundamentales, y no en que se violente las normas laborales de nuestro país, particularmente lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el tema es trascendente. El problema que tenemos es que el movimiento obrero, que es uno de los más afectados, no digo el único, es muy reactivo, somos muy reactivos, y es para que en este momento, antes de que se instale la legislatura 62, pues ya estuviéramos discutiendo las formas de poder detener lo que es un inminente embate en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces, de entrada yo pondría en la mesa eso, Oscar, cómo pudiéramos reactivar, establecer algunos escenarios para reactivar la lucha de los trabajadores en contra de estas reformas estructurales. Bien, a mí me parece que lo que acabas de señalar, David, necesita ponerse en contexto. Hablas precisamente de las reformas estructurales, estas que a lo largo de esta campaña fueron tomadas como una bandera planteada a una sociedad civil, a una sociedad al conjunto de los mexicanos, y que quiero decir esto con mucho respeto, y obviamente quienes nos hacen favor de vernos hoy por la mañana sabrán distinguir a quién nos referimos. Hay un cuerpo de ciudadanos en este país ignorantes a todo por voluntad propia.
hay un cuerpo de ciudadanos que no les interesa en lo más mínimo, si ya no la democracia, menos el devenir de carácter económico del país. Y es precisamente ese conjunto de mexicanos que lamentablemente vendieron su voto, es decir, cancelaron la posibilidad de hacer realidad lo que millones de mexicanos que de manera consciente fueron a las urnas, y no quiero decir que consciente solo porque aquellos que votaron por un proyecto con el cual nosotros coincidíamos, que es el proyecto que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, porque sería demasiado egoísta y sobre todo muy truculento pensar que los únicos entes pensantes que sí quieren la democracia son aquellos que votaron por el proyecto que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. No, también por supuesto los mexicanos que se decantaron por la opción del Partido Acción Nacional en vista de sus propios intereses, pues tienen sus razonamientos, ¿verdad? Y algunos de los militantes del PRI, la mayoría su voto duro, pues sabrá por qué sigue ese partido. Pero me refiero concretamente a la discusión que hay, y ojalá se profundicen las investigaciones, de aquellos que se calculan cerca de entre 5 y 6 millones de mexicanos que son indolentes, que no les interesa nada y que vendieron su voto. Bien, en ese contexto, en estas campañas políticas, insisto, cuando Peña Nieto y cuando este otro loquito Cuadri hablaban de las reformas estructurales que necesita el país para progresar y secundados por esta, porque digo, Cuadri y Peña Nieto son la misma cosa. Habrá que recordar brevemente que el Bester Gordillo firma primero un pacto con Enrique Peña Nieto, sus asesores le dicen, esa alianza no te conviene, te va a perjudicar. Y de alguna manera Peña Nieto hábilmente recula, llega a un acuerdo con el Bester Gordillo, con su partido, sacan a Cuadri y así arranca una campaña con 3 frentes para el PRI, en donde está el Verde, el Partido Verde, el PRI y Partido Nueva Alianza, pero sustentando una posición en común liderada por Peña Nieto. Y la otra posición también de derecha, liderada por Vázquez Mota, hablan todos ellos de las famosas reformas estructurales a las que se refiere David. Pero en ese contexto electoral, entonces quiere decir que estas reformas estructurales son propuestas por Enrique Peña Nieto y por Josefina Vázquez Mota en la actualidad. ¿No? Tienen su antecedente. Claro. Este antecedente se ubica precisamente desde la instauración o desde la definición de las políticas económicas y estructurales en este país, dictadas por los reguladores financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y todas estas organizaciones, que México empieza a tener un contacto más estrecho con ellas a partir del año de 1976, en que se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto con el objetivo de reorientar, cambiar el modelo estructural económico que hasta ese momento se venía implementando en el país. Hablamos del modelo económico, aquel del desarrollo estabilizador, aquel que también se conoce como el de sustitución de importaciones. Entonces, en 1976 se arranca un procedimiento, pero imperceptible para muchos, incluso para los más avesados, pues pasó de noche la famosa creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se habló de ella como un ente burocrático más, en fin, sin detectar que en realidad ahí estaba colocado el huevo de la serpiente, porque ni más ni menos se pone al frente de esa secretaría a Miguel de la Madrid Hurtado, y a su vez trae consigo, como diríamos, o como dirían ellos, a una pleyade de grandes economistas: Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís, Pedro Aspe, todos ellos pasaron por esa secretaría. En fin, eso lo dejamos como un antecedente histórico que podemos ir sacando más adelante o desarrollarlo como un tema muy importante. Pero entonces llegamos al momento estelar, la aparición, digamos, el parto de los montes, la imposición de Carlos Salinas de Gortari en 1988 con el fraude descomunal cometido en agravio de la persona en que encabezaba aquel esfuerzo, Cuauhtémoc Cárdenas. Habrá que recordar que en ese momento se genera un clima que ya es conocido para nosotros, es decir, vivimos desde hace 25 años en fraudes electorales,
que no son ajenos en México, pero esa es otra historia. Hablaremos también de Juan Andreu Almazán, a quien le cometen un fraude en la década de los 50, y bueno, de así nos vamos en el país. Pero los más significativos y que están relacionados con este problema de las famosas reformas estructurales arrancan con esta imposición, porque era ya precisamente un enorme compromiso de las élites en el poder en México, acordado con los grandes, digamos, trusts internacionales del dinero, los pillos internacionales, con estos organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, y de ahí todas las siglas que se quieran ver. ¿Y cómo se da? ¿En qué entorno se da? Me planteo, y a ver si podemos hacer un punto de reflexión. Se da el fraude, y para legitimarse Carlos Salinas de Gortari, habrá que recordar que primero hacen una alianza para luchar en contra de la imposición y el fraude. Uno de los candidatos era Cuauhtémoc Cárdenas, el otro Maquío, que representaba el PAN, doña Rosario Ibarra de Piedra, que presentaba el PRT, y dirigentes o líderes que habían declinado en favor de Cárdenas, como don Eberto Castillo. Así es. Se arranca una enorme campaña para limpiar la elección, como decía Cárdenas en aquel entonces. Pero ¿qué sucede en el camino? En donde iban, digamos que marchando hombro con hombro, codo con codo, con el Partido Acción Nacional. Bueno, pues evidentemente negoció y decidió, en el más puro pragmatismo de la derecha cavernaria de este país, ponerse de acuerdo con su par, el PRI, porque en realidad no tenían diferencias. La única diferencia era el poder, ¿no? Pero entonces desde ahí se acuña aquello que decía este personaje siniestro para el país, que es Diego Fernández de Ceballos, que no es el mote de Diego mejor puesto en alguien que el jefe, porque como al más puro estilo de las mafias actuales y desde el pasado, el jefe, el boss, es un título que se le da a los mafiosos. Y eso es lo que es Fernández de Ceballos, hasta la fecha, junto con su estúpido funcional Vicente Fox. Ellos llegan a los acuerdos con el PRI, y entonces la izquierda, entre comillas, queda al garete. Y arrancan con Carlos Salinas de Gortari ya el parto de los montes, implementando todas las reformas estructurales que se pudieron y que dejaron, digamos, avanzadas todas las que hoy se quieren concretar. ¿Es así, David? Claro. Sí, efectivamente, el análisis histórico que hace el compañero, pues tiene que ver con todo un periodo que formalmente luego nosotros tenemos ahí una confusión, Oscar, ¿no? Cuando se habla del modelo neoliberal, pues se piensa que arranca a partir de 1982, lo que has descrito, y la verdad sea dicha que no es así, ¿no? Arranca ya desde mucho antes en nuestro país, unos años antes, con toda la aplicación de las políticas que acabas de plantear, para no redundar, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Este proceso, que ya tiene más de 30 años, 35 años, tiene que ver entonces con embates constantes de la oligarquía, porque tú haces una pregunta hace un momento, el posible proyecto que anunció Peña Nieto, ¿es producto de él? Pues no, aquí nos remitiríamos entonces al aspecto de cómo la parte patronal, en lo que se refiere a materia laboral, ha venido influyendo para que, sin violentar la ley por un lado, más bien sin modificarla, perdón, se esté violentando la ley. Y ahora ya el pedimento a través de las reformas estructurales es que se haga una nueva ley federal del trabajo, ¿no? Es decir, todo lo que era violatorio, que se convierta se legalice. Así, ¿no? es, como es sobre todo en las formas de contratación, como vamos a ver más adelante. Entonces, en realidad yo tengo la opinión que en la materia laboral, tanto la iniciativa del PRI, como la iniciativa del PAN, como la del PRD incluso, que se dicen de izquierda, una izquierda enchufada, tienen que ver con el pliego petitorio de los organismos patronales, como es la Coparmex, y que seguramente Peña Nieto, si plantea una nueva iniciativa, entre comillas, pues va a tomar de ahí, va a copiar, así como hizo el PAN en el Senado. El PAN en el Senado planteó una iniciativa hace unos meses, en marzo de 2012, y si checamos la iniciativa que presentó en la Cámara de Diputados
la confrontamos con la que presentó en la Cámara de Senadores, es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto tiene que ver, entonces, con un periodo en donde, digo yo, a diferencia de otros países en América Latina que han dado marcha atrás a las reformas neoliberales en diversas materias, no solamente en materia laboral, sino en materia energética, el caso Argentina, por ejemplo, aunque hay quien dice que no es una nacionalización, pero bueno, con la expropiación que le hizo al capital español en materia de petróleo, han venido dando marcha atrás en algunas medidas neoliberales. Y el caso mexicano es totalmente opuesto, ¿no? Se han venido profundizando las medidas neoliberales y eso tiene que ver con que el pueblo mexicano no solamente es víctima de un nuevo fraude electoral, sino que es víctima de medidas que nos están llevando, yo digo, no lo desea uno, pero nos están llevando a que el pueblo mexicano pues tenga que optar por vías violentas para resolver pues, nuestras necesidades que tenemos, que es el alimento e incluso los aspectos de educación y cultura, ¿no? Entonces, ese es, en mi opinión, el producto de todo ese proceso que ese periodo que acabas de plantear desde los 70s. Sí, fíjate, David, que siguiendo el hilo conductor de lo que hemos venido desarrollando hasta esta parte del programa, queda entonces pues claro, primero, que Enrique Peña Nieto, Cuadri y la propia Josefina Vázquez Mota no están trayendo nada nuevo que no haya sido discutido desde hace ya una buena cantidad de años en el país, como son las reformas estructurales, llamadas reformas estructurales, porque así son, eso es lo que son, desde la perspectiva del modelo o de un diseño de carácter económico. Puestos entonces ya en esta posición particular de revisar la propuesta para modificar la Ley Federal del Trabajo, llamada también una reforma estructural que daría pauta a que los trabajadores de este país encontraran eso en primera instancia, trabajo, ¿no? Y segundo, que estos trabajos tuvieran las características de ser un empleo remunerado, bien remunerado o justamente remunerado, ahí dejaríamos esos interrogantes, pero también protegido, es decir, tutelado el derecho del trabajador por el Estado mexicano con independencia del gobierno, del sino que llegue, es decir, de la posición ideológica a la que llegara. Ese sería el ideal que no es una utopía porque se desprende del gran pacto nacional, ese acuerdo nacional surgido en 1917 después de la Revolución Mexicana, con la creación del artículo 123 constitucional. Entonces, si partimos de esos elementos, en donde sí se le reconoce la naturalidad de reforma estructural, pero que además tiene que pasar por la modificación o replanteamiento y discusión de lo contenido en ese artículo constitucional, no nos queda más que entonces continuar con un poco de la ubicación de los últimos momentos en que se quiere seguir aplicando este modelo, y me refiero concretamente, David, al hecho de que hay tareas, como bien lo dijiste al inicio del programa, que no está acometiendo el movimiento obrero en su conjunto. Por el contrario, este se encuentra extremadamente polarizado, dividido, y habrá que recordar una circunstancia. No tan solo el movimiento obrero independiente ha venido luchando desde diferentes perspectivas o para la no modificación de la Ley Federal del Trabajo, y aquí quiero traer a colación que durante la época del salinato hubo un sindicato, existe todavía el Sindicato Mexicano de Electricistas, que con su secretario general al mando, en aquel entonces Jorge Sánchez García, planteó algo muy interesante según él, es decir, que la Ley Federal del Trabajo no había que modificarla, sino en todo caso hacerla cumplir. Y eso le pareció a las izquierdas de aquel entonces una posición extremadamente vanguardista. En lugar de haber aprovechado o de plantearse con seriedad el Sindicato Mexicano de Electricistas en aquella ocasión, la necesidad de hacer una gran convocatoria en aquellos momentos para dejar de una vez por claro cuáles serían las condiciones en las que nosotros estaríamos dispuestos a plantear
el análisis y la discusión sobre este tema. ¿Y por qué lo refiero, David? Tengo en mis manos un libro que escribió Álvaro Delgado, se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. En realidad Álvaro Delgado ha hecho estudios muy importantes sobre lo que es la participación de la extrema, de la ultraizquierda, de la ultraderecha, en el PAN, que es el yunque. Y hay una parte de este libro que define con mucho desde precisamente los años en que el PAN forma ya parte esencial y formal del PRI, en ese prianato, en donde decanta muy bien cuáles eran los intereses que representaba desde aquel entonces y representa el PAN. Hay una frase que tiene este libro en su capítulo 10 que dice: trinchera del capitalismo. Es bueno recordar que desde hace más de 20 años Acción Nacional afirmó que no sería trinchera del capitalismo. Esto lo señaló Carlos Castillo Peraza en el año de 1979. Y quedó claro que desde ese entonces el Partido Acción Nacional al interior estaba sosteniendo una lucha por el poder que hoy vemos con claridad quién ganó, que fueron los empresarios. Y entonces esto, para entrar ya en otra fase de la discusión del tema, se ha venido reiterando desde 1979. Esta es la prueba que nosotros decíamos, que el problema del cambio de modelo económico se ha venido implementando desde 1976, que se da con un mayor rigor en 82, con la llegada ya al poder de quien fue su primer titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, y que de ahí para adelante, bueno, pues no ha dejado de darnos, frutos ese árbol de la discordia y la división y la destrucción nacional, que es el neoliberalismo, encabezado por este cuerpo de priistas y de panistas que se subsumieron en un mismo tronco. Pero ¿cómo quedamos de nuevo en las elecciones? Hay un elemento que surge hoy a la palestra. Primero, el movimiento obrero, como ya lo hemos esbozado rápidamente, desde 82 no ha logrado ponerse de acuerdo. En aquel entonces, desde 92, los sindicatos charros de siempre, la CTM, la CROM, la CROC, todas esas organizaciones puestas al servicio de las estructuras orgánicas del poder, de las élites en el poder, ya se vio que no tan solo del PRI, sino también en los tiempos del PAN. Finalmente ese sindicalismo yo creo que corresponde también en esa contraparte electoral a los millones de mexicanos que vendieron su voto y que no les importa nada. Así está ese sector de obreros, no les importa nada, nada de lo que pueda referirse a su propio interés como trabajadores. Pero entonces queda la otra parte, los sindicatos independientes. Y ahí resulta grave, porque lo que acaba también de señalar David desde el principio, como la llamada izquierda o pseudoizquierda, esta que se encuentra atrincherada en el PRD, con los chuchos y todas esas alimañas, y tepocatas, diría Vicente Fox, pues también hicieron su propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo, que ya David la ha analizado y nos las va a plantear. Pero este largo introito, para ubicarnos, trae a la palestra un nuevo elemento, que hoy el movimiento 132 de estos jóvenes nos pone en la mesa de discusión una de las tareas más importantes por acometer, pero también su contraparte, los trabajadores, no han acertado a poner en la mesa de las tareas o de la discusión la otra parte que también los involucra, porque los jóvenes nos han puesto en la mesa con mucha claridad y perfectamente bien que hoy, si no se habla de la equidad en los medios de comunicación, y si no somos capaces de quitar todo ese poder a los poderes fácticos de los medios de comunicación, el país está totalmente empinado y de regreso, con una regresión de más de 150 años, 200 diría yo, y si no nos vamos más para atrás, ¿no? Pero también los obreros tenemos que darles una tarea de discusión a estos compañeros estudiantes, para entre los dos hacer un gran llamamiento nacional, que es precisamente esa reforma laboral, que a ellos en este momento no los implica de manera directa, porque aún no son trabajadores, pero está claro que ellos en algún momento de su vida tendrán que incorporarse a la vida del trabajo, es decir, a la población económicamente activa. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Si los trabajadores y ellos y el pueblo en general no somos capaces de defender eso que se logró mínimamente desde 1917 en el artículo 123 y que fue avanzando con conquistas
con acuerdos de mutuo entre las partes, es decir, la firma de contratos colectivos de trabajo como el de Pemex, como el de Telmex, como el que en su momento representa Luz y Fuerza del Centro, que todavía está en subjudice, está en juicio, está vigente, y el del Sindicato Mexicano de Electricistas, y tantos y tantos y tantos que tienen prestaciones por encima de lo que señala el artículo 123 constitucional. Entonces, la propuesta política de este programa es, ojalá, que se escuche la necesidad imperiosa de hacer que estos movimientos coincidan, sobre todo por la transparencia de sus necesidades y requerimientos. Los jóvenes plantean muy bien el asunto de los medios de comunicación, su regulación y el acabar con los poderes fácticos que han venido gobernando el país. Y el movimiento obrero consciente, porque aquí ya tendremos que hablar de la conciencia, como ha sido una parte de los sindicatos independientes, no me voy a meter en la hondura de generar opiniones que no vienen al caso, señalando calificativos que además no nos corresponden. Pero solo una parte de esas organizaciones sindicales independientes han puesto el dedo en la llaga. Y al referirme una solo partes, me estoy refiriendo a eso que es intangible. Los sindicatos, de manera intangible, los sindicatos son muebles, son membretes, pero en realidad los sindicatos son los trabajadores. Y en este caso, David Miranda ha venido haciendo y desarrollando un trabajo, considero, de mucha importancia, en donde él ha venido analizando estas diversas propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo, las que vienen por el lado legislativo, unas del Senado, otras de la Cámara de Diputados, y desde la perspectiva ideológica práctica, aquellas que vienen del PRI, aquellas que vienen del PAN, y aquellas que también son planteadas por el PRD, y aquí debo decir, ni más ni menos que por Francisco Hernández Juárez. Entonces, entrando ya en materia y con esos prolegómenos bien puestos, señores, ni las reformas estructurales son de nuevo cuño, no son la salvación del país, porque está muy claro que tenemos 35 años con otras reformas que ya avanzaron y el país está en quiebra. Es un fracaso. Los partidos políticos que antes tenían una estructura y que tenían una perspectiva ideológica que los hacía caminar, como ya lo dijo aquí en estas palabras Ernesto Castillo Peraza, que el PAN no sería trinchera del capitalismo, pues resultó que el señor ya se murió, que él señaló a tiempo y en forma exacta que Felipe Calderón era un dipsómano, dicho de una manera más coloquial, era un borrachín, era un alcohólico, y también pues acabamos de pasar todo un mare magnum de noticias en donde exhiben a Enrique Peña Nieto como un estúpido funcional, y no es una mala palabra, es algo que se utiliza para aquellos estúpidos porque tienen trabas en su mente para poder desarrollar y procesar las ideas. Son tontos, bueno, es un tonto funcional, pero que está a punto de llegar a la presidencia de la República. Y nosotros, los mexicanos, no estamos articulando una respuesta congruente, y en este caso ya entramos de lleno con ese preámbulo a lo que son las modificaciones. ¿Cómo las observas? ¿Cómo las has estudiado, David? Bueno, yo, para que no sea nada más una cuestión academicista, porque hay varias ópticas del problema laboral, daría algunos datos que puedan explicar el porqué de la reforma laboral. En el periodo que va de 1980 al 2010, de acuerdo a datos oficiales, porque aquí desgraciadamente tenemos que manejar el dato oficial, porque si no entonces lo desestiman, diciendo que son estimaciones, que son, digamos, datos no reconocidos. Podemos decir que en este periodo neoliberal, Oscar, el movimiento obrero ha sufrido descalabros importantísimos. Uno es que a la par de las privatizaciones, hay que recordar que al inicio del proceso de privatización en México existían aproximadamente 1.155 empresas públicas en nuestro país. Se vendieron 937. Hasta el cuarto informe de gobierno del señor Calderón, ese era el dato oficial, lo que trajo como una consecuencia fatal para el movimiento obrero la mutilación de aproximadamente 1.500 contratos colectivos de trabajo. Esto obviamente trajo también como consecuencia el desempleo de miles de trabajadores y la mutilación, a la par de esa mutilación de contratos colectivos,
pues el hecho de que se empezaran a establecer formas de contratación cada vez más contrarias a las leyes mexicanas e incluso a los convenios internacionales que México ha firmado y ratificado ante la OIT. No solamente es el outsourcing, sino son los famosos contratos a prueba, que tiene que ver con que un trabajador lo ponen a prueba durante 30 días y al día 28 o 29 le dicen que no pasó la prueba y le vuelven a dar otro contrato y lo traen así hasta el infinito, ¿no? Como era hace muchos años. Como era en la Ley Federal de 1931. Tiene que ver con contratación por temporada, en donde hay trabajos de un par de meses nada más en el año, o un poco más o menos, y que el trabajador pues tiene que aprovechar esa parte porque no va a volver a tener empleo durante todo un lapso pues bastante largo. Es decir, en lo que se refiere a formas de contratación, aún sin modificar la ley, obviamente la corona, la cereza del pastel es el outsourcing, ¿no? Como a través de intermediarios se subcontratan trabajadores con míseros salarios, con condiciones de trabajo por debajo de la ley, de los mínimos de la ley. Fuera de la ley. Fuera de la ley. El caso, el ejemplar ahorita es de industria eléctrica, ¿no? Sí. La industria eléctrica tiene que ver ahora a través de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con que la CFE tiene trabajadores de empresas particulares, contrata empresas particulares para hacer los trabajos tanto en las redes de distribución, como tanto las subterráneas como aéreas, con gente que cada vez más la opinión pública reconoce que tienen una impericia terrible y que por la necesidad de trabajar pues exponen incluso su vida, ¿no? Con salarios bajísimos y además esquiroleando un movimiento como es el movimiento del SME. Entonces, esas partes hoy para las empresas transnacionales, porque ¿qué hay que decir? ¿Quiénes están detrás de la reforma laboral? Ni siquiera son los empresarios digamos, medianos de carácter nacional. Estoy yo totalmente convencido que son las empresas eléctricas, como Iberdrola, Unión Fenosa, que son empresas transnacionales, Mitsubishi, japonesa, Intergen, que es una empresa gringa, las empresas, los grandes consorcios comerciales como es Walmart, lo que era antes la Comercial Mexicana, son los que tienen, digamos, el interés para impulsar una reforma laboral que lo que haga es prácticamente hacer cambios en las formas de contratación. ¿Cuántos artículos está proponiendo que se reforme el caso del PRI y del PAN? Están proponiendo en el caso del PAN que se reformen cerca de 900 artículos. El caso del PRI es... Hagamos un alto ahí, David, con un par de preguntas. Quienes nos ven podrán decir 900 artículos, muchísimo. Y los expertos sabrán que la Ley Federal del Trabajo también tiene capítulos y que en buena medida la Ley Federal del Trabajo tiene un primer cuerpo que se establecen, digamos, los derechos. Así es. Luego viene otro cuerpo que establece las obligaciones que se deberá imponer a los patrones. Esto es desde la perspectiva de una ley tutelada por el Estado y hecha vigente por sus gobiernos. Y hay otra parte que es, digamos, como que la parte normativa, que es la que se discute en los tribunales, tanto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en las locales de conciliación y arbitraje, asimismo como las atribuciones de las propias, en este caso Secretaría del Trabajo, Hacienda, es decir, el cuerpo regulatorio de esos preceptos de ley. Por eso es que llega a ser tan grande el número, pero también... Sí, porque la ley federal tiene en realidad 1010 artículos. 1010 artículos, de los cuales, por ejemplo, yo recuerdo el 449 bis, me parece que es el que detalla parte de lo que son las relaciones, o sea, cómo se define las relaciones de capital y trabajo para determinar una posibilidad de un aumento salarial cuando los factores de la producción entran en un desequilibrio, ¿no? Claro, así bien. Es. Eso lo señalo simple y sencillamente como un dato informativo, pero sobre todo por lo siguiente. Miren, yo creo que no había necesidad de tantos artículos si no hubiésemos tenido en este país una clase empresarial tan retrógrada como lo que hay en México, que toda su vida se la ha pasado, claro, como una cuestión natural en la explotación de los trabajadores, porque desde que surge el capitalismo,
pues esa es la, no, yo no diría la función, sino esa es la naturaleza misma de los capitalistas. El modelo, ¿no? El modelo precisamente es explotar a la fuerza de trabajo, y explotar entendida como pagar lo menos posible y hacerla trabajar lo más posible. De tal suerte que cuando las leyes, el imperio, vamos a ponerlo así, de las leyes logran tener un mayor equilibrio hacia los trabajadores, y esto a partir de 1917 y su posterior desarrollo hasta la década de los 40, es cuando se logra imponer a los empleadores, a los dueños del capital, normas que los obligan a respetar los derechos tanto mínimos que están consagrados en la ley, como los otros, los máximos que están en los contratos colectivos de trabajo. De tal forma que llegamos a la aberración, y así se puede considerar, que en algunos contratos colectivos de trabajo se tuvo que llegar al grado de decir que las herramientas las pondría el patrón, y se llega a establecer en algunos contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, que pondrán bancas y casilleros para que los trabajadores se cambien, y regaderas para que hagan su baño diario, cuando los ambientes en donde se elabora pues son de tierra, de mugre, ¿verdad? A ese extremo tuvimos que llegar. Y por eso es que los muchachitos neoliberales, estos que jamás en su vida han, pues digamos que en términos, con todo el debido respeto, católicos, nunca han llevado el pan a su mesa producto del sudor de su frente, como dice su propia religión, sino que la han llevado producto de muchas otras cosas, que no ha sido ese trabajo físico, y que por ello dicen, es que es una exageración todo lo que es la ley, y la sacan y las exhiben. Miren, así de grueso es la Ley Federal del Trabajo, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Y el neoliberalismo nos plantea cosas muy sencillas, como el outsourcing, es decir, que nosotros podemos contratar a quien deseemos, primero sin intervención de un sindicato, segundo sin intervención de la formalización de un contrato, menos colectivo y menos individual. Que las relaciones sean tan abiertas como para poderte contratar por horas, es decir, que no haya ningún vínculo que te dé derechos de antigüedad, que te dé un derecho y una obligación al patrón para darte seguridad social, para darte nada, en términos generales. ¿Por ahí va el asunto, David? Por ahí va el asunto. En mi opinión hay tres ejes que les interesa mucho impulsar a las fracciones parlamentarias por encargo de los grandes empresarios de este país y los empresarios transnacionales. Uno es lo que ya dijiste, que es en lo que se refiere al pago, impulsar el pago por hora, porque además de ser una copia de los modelos, del modelo gringo, tiene que ver con un abaratamiento ya aún más bestial de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces esa parte les interesa mucho impulsar, incluso en el caso del PRI y del PAN, las redacciones son idénticas en las respectivas iniciativas. La otra tiene que ver con el hecho de eliminar el asunto de las definiciones de labores. Están muy interesados porque la Ley Federal del Trabajo es muy expresa al decir que un trabajador tiene que ser contratado expresamente para desarrollar diversa materia de trabajo. Digamos, si es tornero, si es mecánico, en su contrato individual de trabajo tiene que expresarse de manera muy puntual, dice la ley, qué funciones está obligado a realizar. Para evitar que cuando esa función, en el momento de la producción, no se esté llevando, le digan, ahora te pones a barrer, claro, o ahora te pones a hacer otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, las iniciativas, las del PRD, el PRD coincide en ello, a través de Francisco Hernández Juárez, como bien dijiste. El PRI y el PAN están impulsando, es uno de los ejes que en mi opinión les interesa mucho pasar, la polivalencia. Es decir, con el argumento de que no somos competitivos, de que somos un país poco productivo, entonces quieren que el trabajador sea un milusos, que como efectivamente dices, pues el trabajador, aparte de ser mecánico, haga labores de limpieza, es decir, haga muchas labores y a partir de ahí, por un mismo salario, evitarse prácticamente la contratación de muchos trabajadores. Ese es uno de los aspectos que les interesa mucho pasar. Y miren, aquí hay un dato, Oscar, que contradice esa afirmación, porque ya el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, era muy enfático al decir que en México éramos poco productivos. Los datos dicen lo contrario, y no cualquier dato. Estoy hablando de los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual pertenece México, la OCDE. La OCDE,
a la cual pertenecen además 30 países, la mayor parte de países son desarrollados. Bueno, en abril de 2012 se publicó por parte de la OCDE un estudio sobre productividad y resulta que en el caso mexicano, de esos 30 países de la OCDE, México es el país donde más se elabora. Se elabora más o menos en promedio entre 11 y 12 horas diarias. Esto quiere decir que en ese marco de la OCDE es uno de los países más productivos. Pero el problema radica, ahora sí que el pero es que en lo que se refiere a la repartición de la riqueza está por debajo de los 30 países. Es el último país de la OCDE en lo que se refiere a repartición de riqueza, es decir, a ingreso, porque hay dice el reporte de la OCDE, un reparto demasiado inequitativo. Hay una desigualdad, una polarización terrible. Entonces, el argumento de que hay que reformar la ley porque somos poco competitivos, con ese dato cae, se desarticula. Es decir, no es cierto que se esté buscando que seamos competitivos. Lo que se está buscando entonces es llegar a extremos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que bien podemos leer una obra de un clásico que se llamó La situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? En donde los niveles de explotación eran tan terribles, pues que decía el autor Federico Engels que le recordaba casi los trabajos en las mazmorras, en el esclavismo. Entonces, en el caso mexicano, si dejamos pasar esa parte, lo que se refiere a la polivalencia, a mí me parece que estaríamos regresando a condiciones que teníamos en el porfiriato, ¿no? Nada más falta que me pusieran la tienda de raya para completar el cuadro. Ese es el segundo eje que me parece que quieren impulsar. Bueno, David, yo creo que no estás muy lejos, porque la tienda de raya casi está impuesta. Y esto viene muy a colación ahora de los problemas postelectorales, y son estas famosas prestaciones en vales. Es decir, el Monex, que no es otra cosa más que una entidad financiera que toma el dinero de las empresas y ese dinero lo devuelve a los trabajadores en vales, y este dinero, digamos que es una especie de triangulación para obligar a los trabajadores a aceptar eso que está puesto en un vale, que es como si fuera un billete que tiene una denominación, que era lo que antes tenían las tiendas de raya, que solo podía ser cambiado en la tienda de raya. Bien, hoy en un mundo globalizado, estos vales se pueden cambiar solo, no en la tienda de la esquina, porque evidentemente el señor de la tienda de la esquina, sino solo en Soriana, ¿no? O en Walmart. Estas empresas tan exitosas, unas sobornando funcionarios mexicanos para que confieran los permisos para ser ubicadas, destruyendo tanto el uso de suelo como la propia microeconomía, en fin, un tema muy amplio, así como estas otras tiendas Soriana, que han crecido, y como ha quedado demostrado en últimas fechas, que han crecido primero ayudando a los partidos políticos como el PRI a darles despensas y a la gente a cambio de sus votos, y lo hacen precisamente en un esquema comercial para darle la vuelta, como mafiosos que son, ya sea bien a una ley electoral o también a la entrada de dinero sucio o de procedencia ilegítima al círculo o al circuito financiero formal de los negocios. Entonces, ya no hace falta nada para la regresión total. Es decir, estamos hablando del trabajo infantil, que hoy no se puede negar en este país. Ahí están los casos, por ejemplo, de la minería en Coahuila, en donde en este tipo de minas familiares o domésticas, pues se utiliza prácticamente en un buen porcentaje, en una mayoría de quienes laboran ahí, a menores de edad. Así es. Si lo observamos entonces, lo que se pretende es que el siguiente estrato de la población en México, que son los jóvenes, puedan pasar a formar parte de este gran cuerpo de explotación que impulsa el PAN, aún y en contra de sus propios dichos, que no sería la trinchera del empresariado, pero claro, lo dicen o lo dijeron gentes que ya murieron, gentes que, aun cuando no estamos de acuerdo, jamás podemos estar de acuerdo, tampoco en los principios que esgrimía Carlos Castillo Peraza, porque también, bajo nuestro punto de vista muy personal, son y eran contrarios a lo establecido en la Constitución, porque habrá que recordar que él y Gómez Morín, pues fundan el Partido Acción Nacional cuando llega Cárdenas al poder o a la presidencia, y empieza a ser mínimamente válidos algunos preceptos constitucionales. Entonces estos cristeros, y me atrevo a llamarlos así, porque son herederos de estas gentes que tomaron las armas, fundan el Partido Acción Nacional. Pero
hay una enorme diferencia entre los que lo fundaron y los que lo dirigen actualmente, pero los rige un mismo código de conducta: el dinero, el capital, el darle la vuelta a las leyes, el tener una doble moral, ¿no? Sí. Como lo hemos dicho, pues por un lado Diego Fernández de Ceballos dando gracias a Dios que sus captores, por ejemplo, cuando lo soltaron, era casi un alma de Dios, y ahora abre de nuevo la boca para señalar una serie de aberraciones en donde llama violentos a aquellos que están defendiendo de nuevo el voto, con esa misma campañita de es un peligro para México. Los que defienden y pelean el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas son violentos, los no institucionales. Los no institucionales. Y claro, ¿quiénes son los no violentos para él? Ah, bueno, ellos que con toda la violencia han venido aplicando un modelo económico que tiene el desempleo en su más alta expresión, que tiene la caída salarial más prolongada en toda la historia de este país, que tiene fundamentalmente sumido al país en una pobreza y una desesperación que, si bien no son los únicos detonantes para que haya crecido la criminalidad en este país, sí son parte esencial para que de ahí se nutran todas las bandas delincuenciales con la mano de obra que requieren, que son los jóvenes. Para entonces llevar a este círculo perverso en donde no se hacen responsables de los 60,000 muertos y nos quieren hacer creer que los más de 60,000 muertos que ha habido lamentablemente en este país, todos pertenecían a las bandas criminales, y solo unos cuantos, porque también ideológicamente pues están actuando como las fuerzas retrógradas yanquis en Vietnam, ¿no? En donde decían, bueno, pues hemos quemado poblaciones enteras, decían los norteamericanos, y hemos sufrido 3 bajas, 3 soldados norteamericanos cayeron en las bajas. Así estamos en México. 60,000 muertos, de los cuales creo que son 6 policías, 2 gendarmes de punto, un ministerio público los que han muerto, y soldados todos heridos, no hay muertos. Vamos, ¿a quién quieren engañar, hombre? En este país han muerto miles de efectivos militares, han muerto miles de policías, han muerto centenares o miles de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver ni con la policía ni con los grupos delincuenciales. En este país hay un desplazamiento de cerca de 2 millones de mexicanos que han tenido que abandonar sus ciudades de origen en donde vivían, producto de esta guerra. Esta guerra que se inserta, que no tiene otra explicación más que el modelo económico neoliberal, ese que quieren profundizar mediante las reformas estructurales que dicen que todavía faltan. Ese mismo modelo es el que ha engendrado todo este círculo perverso. Y no puede desentenderse el PRI diciendo, ya ven, yo me fui 12 años, o me sacaron del gobierno 12 años, y miren lo que han hecho los panistas, ¿no? Han cogobernado, ¿no? En esos 12 años han cogobernado, exactamente. Y si nos vamos a los 6 anteriores con Zedillo, cogobernó. El PRI en el poder en Los Pinos, con la agenda política del PAN y con el apoyo del PAN y de todos los partidos satélites de derecha, y ahí están las reformas, solo hay que verlas. Por ejemplo, lo que decía David, hoy o en estos momentos el outsourcing se está planteando con mucho mayor fuerza, más visible, se hace visible, algo que ya se da en el comercio, el outsourcing, sí, algo que ya se da en los trabajos terciarios, llamémoslo así, en el área de servicios desde hace muchos años en México. Así es. Sí, trabajadores que no tienen ninguna prestación, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen derecho trabajan en una empresa que no es para la que realmente los contrató. Claro, y mucho menos derecho a un retiro decoroso, ¿no? El cálculo que hacía el Centro de Análisis Multidisciplinario de Economía de la Facultad de la misma, el CAM de la UNAM, es que de los casi 44 millones de trabajadores que están ocupados en nuestro país, más o menos están en esa condición que acabas de mencionar, alrededor de 29 millones de trabajadores. Es decir, aquí está muy claro que hay una violación abierta, flagrante, como dirían los abogados, a las normas, y habrá que recordar qué es esto. Miren, no es tan solo que se viole la ley federal del trabajo. El derecho por sí mismo, dice alguno de sus más representativos investigadores y desarrolladores de esta teoría del derecho, que el derecho es un conjunto de normas, es un conjunto de preceptos legales. Es ahí en donde en este país
por flojera o no sé por qué, no queremos observar las cosas que son concomitantes, que están juntas, que se viola la Ley Federal del Trabajo, pero a su vez también se violan otras leyes de carácter constitucional e incluso la propia Constitución. Se viola la Constitución en el caso del outsourcing en el sector eléctrico, Sí. en el momento en que se está violentando, incumpliendo lo que señala el artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, en donde señala, por ejemplo, que la electricidad, es decir, la generación, transmisión, comercial, en fin, todo esto está reservado a la nación. Y que para tal efecto no se dará permiso o concesiones, como se diga, a los particulares, y que éste tendrá el carácter de un servicio público. Fíjense nada más cómo esta ley, que también emana, o más dicho, este precepto constitucional establecido en el 27, que da pauta a que emane la ley del servicio público de energía eléctrica, en donde se establecen otros ordenamientos que dan derechos a los ciudadanos, cómo se entrelaza con la Ley Federal del Trabajo. Es decir, el artículo 123 constitucional se violenta junto con otras normas, ¿no? Esa es la gravedad del modelo económico neoliberal, en donde el modelo económico liberal pasa por alto el establecimiento de las leyes que en su conjunto vayan contrarios a sus intereses de carácter económico, que son la naturaleza única que explica el accionar de todos aquellos que son fervientes, ya no admiradores, sino fervientes seguidores de este modelo económico. Y ahí están los casos ya descritos, desde el propio Miguel de la Madrid Hurtado, pero también en su fuero interno el ya desaparecido perro, porque así se autodenominó él, el peso mexicano, perro defensor del peso mexicano, José López Portillo. Y estamos hablando, señores, ni más ni menos, amas de casa, todos que nos escuchan, ya como una expresión política de los partidos, el Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y lamentablemente también las partes correspondientes del Partido de la Revolución Democrática, que han coincidido en este modelo económico y señalan como los famosos chuchos, que nada tienen que ver con Chucho el Roto, ¿no? Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Estos chuchos que también coinciden en decir, sí, es que necesitamos las reformas estructurales para sacar al país adelante. Es decir, estudiantes del movimiento 132 y todos aquellos que sean estudiantes y aun cuando no pertenezcan a ese movimiento, este es el fenómeno del cual ustedes no están al margen, sino están a punto. Me atrevo a poner un ejemplo gráfico. Es como si ustedes viniesen en una barca, en una barcaza, en un río, en donde ustedes ya lograron pasar o dejaron de ser simples pasajeros que iban en ese barco y que tenía un capitán que los llevaba según a un destino seguro. Es decir, ese barco es la universidad o las universidades en las que están, dirigido ese barco pues por un capitán, un contramaestre, en fin, todo ese esquema de oficiales que van a bordo, y que uno de ellos es el presidente de la República, el otro es el director de esa escuela, el otro es el empresario que los iba a contratar, pero que ustedes iban en ese barco aprendiendo cosas y eran simples pasajeros. Hoy han tomado ustedes el timón de ese barco, porque ya descubrieron que uno de los elementos que los dirigía, entre ellos el poder político, los llevaba al fracaso, primero mintiéndoles y pretendiendo engañarlos, cosa que ustedes ya definieron con toda claridad, que rechazan, y después el siguiente paso que han dado es luchar porque la democracia en este país sea una realidad y que sea esta la llave que abra la puerta para entrar en un camino de transformaciones que también ustedes quieren dirigir. Pero fíjense, ese es el mundo que se encierra en ese barco, ¿verdad? Pero resulta ser que aún y a pesar de que ustedes vayan ya en ese barco dirigiéndolo, discutiendo cosas tan importantes, resulta ser que ese barco va en un río que tiene unas cataratas del tamaño del Niágara, o llamen que es el Niágara. Y hacia allá va ese barco. ¿Y saben qué es esa caída de estrepitosa? Son las reformas que están por delante a las que están discutiendo ustedes, que es la reforma laboral,
Porque cuando ustedes dejen de ser estudiantes, ya sea bien que se reciban, se titulen y quieran empezar a trabajar o que lamentablemente no lo puedan hacer, van a llegar a un mundo laboral con una transformación del tamaño tal que no soy una gente que se le puede acusar de tremendista. Es exactamente una caída libre, como si estuviéramos en unas cataratas. Porque no hay nada de comparación de tener la seguridad en una ley que me dice que todo tiempo de servicios que yo le preste a un empleador será considerado como un tiempo de servicios estimado en una antigüedad, que me da derechos para ir de vacaciones, que me da derechos para obtener un retiro o jubilación, si estoy en un contrato colectivo, la jubilación bajo ciertos términos, y si es el retiro, que es la ley del Seguro Social, pues para que me den mi pensión, para que yo pueda vivir en la vejez, producto de ese trabajo que elaboré. Claro. Es decir, la ley del Seguro Social comprende que hay una pensión que se me debe dar a un X porcentaje, 95% me parece, o 75%, no lo recuerdo, en donde, perdón, ya me apeñaneté, perdón, les ofrezco una disculpa. Entonces, estamos a punto de terminar el programa y les planteamos lo siguiente. Nos vemos la próxima semana para continuar este tema de la reforma laboral. Muchas gracias. Les agradecemos a ustedes, a Canal Patrio, a la sociedad civil que nos escucha. Nos vemos la próxima semana. Muy amable. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.